Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El Tao es la fuente de toda la creación, y una clave para entenderlo es permitir más y desear menos. El Tao Te Ching es un texto antiguo compuesto de 81 versos, que a menudo es bastante poético en la forma en que imparte sabiduría y describe el camino del Tao. Pero, ¿qué es el Tao? Según su primer verso, el Tao tiene nombre y no tiene nombre. Es el origen de todas las cosas. De inmediato se nos presenta una idea paradójica, que esta energía que está detrás de toda la creación no tiene nombre, aunque la llamemos el Tao. Un tema recurrente en el texto es que el nombre de algo no es el mismo que el de la cosa en sí. Por ejemplo, el océano en sí no es lo mismo que la palabra o las etiquetas que usamos para describirlo. Por lo tanto, una de las enseñanzas del Tao Te Ching es poner menos énfasis en los nombres, las etiquetas y las cosas agrupadas en categorías. Podemos darle un nombre al Tao, pero en realidad no hay nombre para él, ya que es lo que dio origen a todas las cosas. El texto se refiere al Tao como la madre de las 10. 000 cosas, siendo estas las primeras 10. 000 cosas que existieron. No podemos ver el Tao, pero sus resultados están a nuestro alrededor. El Tao y esas primeras cosas son las que nos condujeron a nosotros y todo lo que podemos ver. El primer verso también establece que el Tao es misterioso, y que solo aquellos que están sin deseos pueden ver el misterio, mientras que aquellos que siempre desean solo verán las manifestaciones y las cosas que el Tao crea. Muchos versículos del Tao Te Ching abordan la idea de no esforzarse, y sugieren que podemos ver el deseo como un esfuerzo que vale la pena reducir. Según el autor, esto significa desear menos y permitir más. En muchos aspectos de la vida, podemos ver cómo nuestros deseos pueden ser menos útiles que nuestra capacidad de dar un paso atrás y simplemente permitir que las cosas sucedan. Cuando intentas dormir, por ejemplo, los deseos fuertes solo pueden interponerse en el camino. No será hasta que aclare su mente, y se deje llevar suavemente que el sueño finalmente llegará. Lo mismo puede decirse de la jardinería. El deseo activo no hará que su jardín crezca más rápido ni de forma más saludable. La naturaleza tiene su propio ritmo deliberado, y es este mismo ritmo el que debemos adoptar en nuestras vidas. Pues los misterios del Tao solo están disponibles para aquellos que están en armonía con el camino natural, y están siempre sin deseos. Aceptar la paradoja de la vida es una forma eficaz de cambiar tus pensamientos, y comprender tanto la sencillez como la unidad. El segundo verso del Tao Te Ching trata en gran medida de aceptar las paradojas que son inherentes a la vida. Esto puede resultar difícil de aceptar para las mentes occidentales, ya que gran parte de la filosofía y la religión en Occidente tienen que ver con el bien y el mal, promoviendo lo primero y suprimiendo lo segundo. Pero uno de los principios principales para seguir el camino del Tao es aceptar la dualidad de la naturaleza, y aferrarse a dos pensamientos opuestos sin que se anulen el uno al otro. Como resultado, entender el Tao realmente puede cambiar tu forma de pensar y comportarte. Muchos versículos ofrecen ejemplos del tipo de paradojas que acepta un sabio o una persona iluminada, como actuar sin esfuerzo, tener sin poseer, liderar sin controlar y entender que la mayor sabiduría puede parecer infantil. A menudo, estas paradojas representan una relación unificada entre el yin y el yang para recordarnos que no podemos tener una cosa sin la otra. Por ejemplo, no hay bien sin mal ni belleza sin fealdad, lo que significa que todas son partes de la misma cosa, una unidad paradójica, y deben aceptarse abiertamente como tales. La naturaleza no distingue entre lo bonito y lo feo o lo bueno y lo malo. Cuando hacemos juicios sobre lo que es feo o malo, estamos intentando romper la unidad de la naturaleza. Por lo tanto, vamos en contra del Tao en lugar de acercarnos a él. El mensaje es simple. Dado que todos tenemos el Tao dentro de nosotros, todos formamos parte de la misma unidad. El segundo verso también dice, el sabio puede actuar sin esfuerzo y enseñar sin palabras. A lo largo del texto, se reitera que no esforzarse es parte de entender el camino del Tao. No se trata de ser perezoso, sino de ser tu yo natural. Puedes pensar que es como bailar.
Cuando estás en el momento y en el ritmo de las cosas con tu pareja de baile, no lo estás intentando, simplemente sucede de forma natural. Estás siendo tu yo pacífico, juguetón y libre de juicios. Practica la satisfacción y la generosidad, y reduce los deseos relacionados con el ego. El Tao Te Ching enseña que debes esforzarte por reducir los deseos, estar más contento con lo que tienes, y confiar en que el Tao te ha proporcionado lo que necesitas. En el tercer verso, se afirma que seguir el camino del Tao es reducir tanto tus posesiones como tu interés por las actividades relacionadas con el ego, como la riqueza y el poder. El camino del Tao no consiste en desear dinero o poder, sino en dejarse llevar por la generosidad, y el deseo de ayudar a todos por igual, sin importar su posición en la sociedad. Del mismo modo, el versículo 19 afirma, es más importante ver la sencillez, darse cuenta de la verdadera naturaleza de uno, desechar el egoísmo y moderar el deseo. El autor considera que el camino del Tao consiste en vivir sin apego, ego ni exceso. Se dice que la moderación, el ahorro y la generosidad son virtudes que te acercan al Tao. El Tao Te Ching enseña que cuando eliminamos nuestros deseos impulsados por el ego, nuestras motivaciones más naturales saldrán a la superficie, y éstas serán más productivas y estarán más alineadas con ayudar a los demás. Cuando permitimos que nuestro ego controle nuestras acciones, terminamos con sentimientos de envidia, codicia, ira y competencia, todo lo cual nos aleja de nuestra verdadera naturaleza y del camino del Tao. En múltiples ocasiones, el Tao Te Ching menciona que las personas iluminadas actúan sin ego. No compiten, y cuando actúan lo hacen sin llevarse el crédito ni la recompensa. Cuando dan, no buscan nada a cambio. El autor recomienda tratar de llevar un registro de la cantidad y la intensidad de los pensamientos impulsados por el ego que tienes durante el día. Si sientes que quieres atribuirte el mérito o te preocupa tu estado y la forma en que los demás te perciben, trata de tomar nota de ello y contenerte en lugar de actuar en consecuencia. Del mismo modo, la próxima vez que piense en ir de compras o comprar algo, saque al menos un artículo innecesario de la lista de compras o haga una pausa para preguntarse si realmente necesita el artículo caro que está considerando. Como dice el principio del 9º verso, seguir llenando no es tan bueno como dejar de hacerlo. En lugar de esforzarte por estar lleno y lleno de fuerza, sé un recipiente vacío y sé como el agua. Si bien hay muchas metáforas sobre cómo estar más alineado con el Tao, una metáfora recurrente es parecerse más al agua. Las características del agua encarnan una variedad de las virtudes que se encuentran en el camino del Tao. Por ejemplo, el agua no busca nutrir a las formas de vida que la rodean, simplemente lo hace al entrar en contacto con ellas. El agua es su naturaleza natural sin esfuerzo y con suavidad, y esto es algo a lo que debemos aspirar. El agua también tiene la virtud de fluir siempre de forma natural hacia abajo, para nutrir las áreas que todos los hombres odian, en otras palabras, para ayudar a las áreas más abandonadas del mundo. Esta es la razón por la que ser como el agua se considera una de las formas más elevadas de iluminación. El camino del Tao también consiste en parecerse más a un recipiente vacío que a uno lleno. Esta es otra oportunidad para cambiar la forma en que solemos pensar sobre la vida. A menudo nos esforzamos por llenar nuestras vidas de cosas, ya sea que llenemos nuestras casas con objetos o nuestros cuerpos con comida y bebida. Pero como dice el 4º verso, el Tao está vacío pero inagotable, sin fondo. Y como nos enseña el versículo 11, es este espacio vacío dentro de un recipiente lo que lo hace útil, del mismo modo que una habitación es útil por el espacio habitable que proporciona, a diferencia de sus ventanas adornadas o puertas finamente diseñadas. Así que, en vez de preocuparte por las apariencias y por lo que tienes, deberías pensar en la utilidad del vacío, de estar en silencio, hambriento y receptivo. Estar vacío y vivir en el vacío también implica dejar de lado todas las etiquetas y descripciones que no tienen nada que ver con tu esencia natural y el camino del Tao. Recuerda que el Tao no tiene nombre. No tiene nada que ver con el cargo, la nacionalidad o la edad. Intenta pasar al menos 15 minutos cada día viviendo en el vacío que todos llevamos dentro. Deja de lado todas las etiquetas y manifestaciones físicas que ocupan gran parte de la vida moderna, y vive en el espacio intermedio sin nombre ni forma.
Aquí es donde está tu ser esencial, y es mucho más importante que lo que llevas puesto, el aspecto de tu cuerpo o tu profesión. Sé flexible, dóblate como los árboles en la tormenta y reconsidera tus ideas sobre la fuerza. Otra forma en que el Tao Te Ching desafía nuestros valores modernos es en sus descripciones de la fuerza. En los versículos 23 y 76, se nos dice que la fuerza proviene de ser flexible y suave, de librarse de los bordes afilados y, en cambio, de conocer el valor de la inacción y la agonía. Como dice el versículo 43, lo más suave de todas las cosas prevalece sobre lo más duro de todas las cosas. Más adelante, las enseñanzas equiparan la fragilidad y la rigidez con la muerte, mientras que la flexibilidad es una compañera de vida. El versículo 76 es una metáfora de cómo los árboles inflexibles seguramente se rompen con el viento, y el autor puede dar fe de ello. En su casa de Hawái, ha sufrido vientos huracanados que han provocado que las palmeras se doblen hasta el suelo. Estos árboles tienen una fuerza increíble debido a su flexibilidad, y a las raíces invisibles que los mantienen anclados de forma segura. Estas son también las virtudes de un maestro iluminado. Junto con la flexibilidad, el autor señala que la fuerza se logra viviendo en paz. Esta es otra enseñanza que se equipara con la práctica de la no acción y la ausencia de esfuerzo. Enseñar sin palabras y liderar sin controlar a nadie, estas son formas de suavizar los bordes afilados de la vida. Pero, ¿cómo se enseña sin palabras? Pues bien, de eso se trata precisamente predicar con el ejemplo. El camino del Tao consiste en utilizar un silencio suave, no una autoridad estricta y fuerte para guiar a los demás. Por lo tanto, no esforzarse es también una virtud cuando se trata de liderazgo. El versículo 70 dice, el gran líder habla poco. Trabaja sin interés propio y no deja huella. Cuando todo ha terminado, la gente dice, lo hicimos nosotros mismos. Lograr este tipo de liderazgo ilustrado requiere confianza en que los demás sepan qué es lo mejor para sí mismos y tomarán las decisiones correctas. Cuando lideras con confianza y sin egoísmo ni interferencias, empoderarás a quienes te rodean y, por lo tanto, seguirás el camino del Tao. Así que, en lugar de imponer tu voluntad e interferir con el comportamiento de los demás, sé un observador activo y encarna las virtudes que admiras. Cuando vivas en la armonía y el equilibrio del Tao, los demás se darán cuenta, se sentirán atraídos y elegirán el camino del Tao sin ningún esfuerzo de tu parte. Vive sin la fuerza y sin la violencia, y las armas que llevan a la guerra. Además de las virtudes de un líder iluminado, algunos versículos del Tao Te Ching también enseñan las formas en que se puede gobernar pacíficamente, a la manera del Tao. Naturalmente, esto implica virtudes que eviten el daño y el desequilibrio de la violencia y la guerra. De los mensajes de los versículos 68 y 69, el autor identifica las virtudes de vivir una vida de cooperación, sin enemigos. En la sabiduría de estos versículos encontramos que un buen soldado no es violento, un buen luchador no está enojado y los buenos ganadores no luchan. Además, no hay mayor desgracia que sentir que tengo un enemigo. Además, en el versículo 30 aprendemos que conquistar a otros por la fuerza no es el camino del Tao. Como enseña el Tao Te Ching, los campos de batalla terminan siendo tierras áridas y malditas, ya que este es el tipo de resultado que se produce tras el uso de la fuerza y la tensión. El camino del Tao no implica el abuso, ya sea físico o verbal, ya que esto solo conducirá a más violencia. El camino del Tao también es un camino sin armas, ya que son las herramientas de los opresores, y las utilizan las personas que se oponen a la sabiduría. En resumen, las armas sirven al mal, como nos enseña el versículo 31. Ya se trate de armas o de palabras abusivas, el uso de herramientas violentas no forma parte de una existencia ilustrada. Muchos piensan que el derecho a poseer armas es algo que vale la pena defender. Sin embargo, el autor considera que vivir el camino del Tao es aspirar a una época en la que las ideas de violencia y asesinato ya no sean comprensibles. Puedes empezar a cambiar tu forma de pensar y, por lo tanto, empezar a cambiar tu vida, y tal vez incluso el mundo que te rodea, prestando atención a los casos en los que tienes ganas de expresar palabras o comportamientos duros.
En estos momentos, el Tao nos enseña a no hacer nada. En lugar de alzar la voz, muérdete la lengua y vuelve a sintonizarte con el camino del Tao. Su uso de la fuerza solo conducirá a la creación de más fuerza. Es mejor responder sin hacer nada, y solo aportar generosidad y amor a cada interacción.